Hola, ¿qué tal? Saludos. Nuestro invitado de hoy, cara conocida y buen amigo mío, él acaba de lanzar un informe, que su nombre lo dice todo. Elecciones impulsan consumo y producción en México. Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, afirma en este documento que la economía de México está comenzando a expandirse y se está expandiendo justamente ligado estrictamente a el proceso electoral que está viviendo en el país. Y Alfredo es altamente orgulloso en decirse disidente de la opinión, porque en realidad hay muchos economistas, incluso en México, que están un poco más pesimistas en cuanto a lo que Alfredo le llama que es una expansión económica. ¿Cómo estás, Alfredo? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, Alberto, muchas gracias por invitarme nuevamente. A ver, esta pregunta creo que te la hice la vez pasada. ¿A qué le estamos llamando? México está creciendo, México no está en recesión económica, pero tú estás diciendo que se está expandiendo. Y me parece a mí que expandirse suena así como que más allá que crecer. ¿Es así? Así es, efectivamente, expansión le llamamos a aquella situación económica en donde el país crece a una tasa superior a la que puede crecer en una condición estable, es decir, con respecto a su capacidad potencial. En el caso de México, esa capacidad potencial solamente le alcanza para crecer 3.5%. Entonces, cuando yo digo que México está ya expandiéndose desde el principio de este año, es porque tenemos ya indicadores de que la actividad económica está creciendo a tasas cercanas al 5%, es decir, de manera muy superior al 3.5%, que es su capacidad potencial. ¿Y qué tiene que ver el asunto de que es año electoral con esta expansión? Bueno, como lo había comentado anteriormente contigo, Alberto, en México se presenta el ciclo político de la economía cada 6 años de elecciones presidenciales. En este sexto año de gobierno, la autoridad tiene que financiar el proceso electoral, como bien lo sabemos, y dedica una parte del presupuesto federal al proceso electoral. Pero además los partidos políticos colectan dinero del sector privado para financiar sus campañas, de tal manera que hay contratación de trabajo temporal, hay gastos no solamente en propaganda, en impresión, en comprar maderas, plásticos para imprimir toda la propaganda electoral, sino también para movilizar a todo el equipo de campaña. Hay contratación de cuartos de hotel, hay comidas en restaurantes, hay banquetes, hay pintas de bardas, hay gente que se dedica a colgar las propagandas políticas y todo eso cuesta. De tal manera que ese gasto que se ejerce en el financiamiento del proceso político en el sexto año de cada gobierno genera un efecto multiplicador sobre la actividad económica y el comercio. Y eso hace que la economía crezca cada 6 años en mayor medida que lo crece el año anterior. Oye, pero Alfredo, fíjate, México no es una economía pequeñita para nada, la segunda más grande de América Latina, y acá estamos hablando de un diferencial de 1.5 puntos porcentuales, es decir, México está hasta ahorita creciendo 3.5%, pero tú dices que va a crecer en realidad 5, o sea que tenemos ahí un 1.5. Eso, 1.5% para México, estamos hablando de mucho, mucho, mucho dinero. Así es. Estamos hablando de mucho dinero que no solamente proviene del presupuesto federal, Alberto, también proviene de las contribuciones del sector privado a las campañas políticas de cada uno de los partidos o de los candidatos. De tal manera que lo que solamente vemos como partida en el presupuesto federal para la elección federal es una parte. Hay que considerar todavía el financiamiento privado a las campañas políticas y eso tiene un efecto multiplicador no solamente sobre los sectores productivos, sino también sobre el sector comercial, el sector de distribución de bienes y servicios en la economía. De tal forma que lo que vamos a ver, y ya lo estamos viendo, Alberto, es que la economía está creciendo en los primeros 2 meses del año a una tasa de 5%, cuando terminó creciendo a una tasa de 3.5% el año pasado. Déjame decirte otra cosa, Alberto. Eso es en los primeros 2 meses del año cuando todavía no arrancaban oficialmente las campañas políticas. Iniciaron a finales de marzo. De tal manera que abril, mayo y junio es cuando las campañas van a realmente generar el efecto multiplicador sobre la economía y es ahí cuando vamos a ver la expansión real de la economía mexicana. ¿Y tú estás previendo entonces que México, la economía de México va a terminar este año creciendo 5%? O más, Alberto.
si el primer trimestre va a crecer ya casi 5%, el segundo trimestre posiblemente va a rebasar el 6%. Y después se viene un proceso de desaceleración porque se acaba la elección, la administración en turno empieza a entregar el paquete al candidato ganador y a su equipo, lo cual se va a empezar a sentir en el tercer trimestre. Yo considero que por ahí la economía ya va a empezar a bajar su crecimiento a un 5% y después en el último trimestre, cuando se da el cambio de administración, la economía podría andar creciendo entre un 3 y un 4%, de tal manera que en el promedio estaríamos hablando de al menos un 5%. Ahora, Banco de México, que es el órgano oficial que emite los resultados económicos y los pronósticos económicos, no está previendo 5% para la economía de México, ¿o sí? No, ni el Banco de México ni el gobierno mexicano. Los dos están previendo un 3.5% y por supuesto, el resto de los analistas del mercado los está siguiendo y están diciendo que cuando mucho crece 3.5%. Pero además, hay analistas que están diciendo que México crece incluso menos de 3%. Yo creo que la realidad económica mexicana muy pronto va a demostrar quién tiene la razón. Pero acá entonces en primera instancia, yo como observador me está preocupando el hecho de que si el Banco de México, quien es que controla la inflación, está esperando 3.5%, la inflación se le va a salir, se le va a desbocar entonces. Bueno, ese es uno de los grandes riesgos que también nosotros estamos previendo, porque gran parte del gasto que se está ejerciendo en el financiamiento de las campañas políticas es gasto que se está haciendo en consumo privado y eso genera presiones de demanda. Es por eso que nosotros estamos diciendo que la inflación va a iniciar una tendencia a la alza posiblemente hacia mediados del año y sobre todo durante la segunda mitad del año, de tal manera que eso es lo que va a forzar que las tasas de interés en México, en lugar de bajar, como muchos todavía lo esperan, van a empezar a subir. Y es posible que la primera alza de tasas de interés suceda antes de que termine este año. Bueno, cosa que va a ser bastante interesante. Pero ¿por qué? Bueno, la razón por la cual tú estás aquí en este sitio es porque yo te respeto muchísimo a ti. Pero te pregunto, ¿por qué nadie más está viendo lo que tú estás viendo, mi querido Alfredo? Porque tenemos diferentes ojos, Alberto. Bueno, en primer lugar, déjame decirte que el análisis detallado de la historia mexicana de los últimos 30 años... Precisamente, ya sé lo que me vas a decir. Precisamente, ¿por qué no lo ven? Ahora, ese patrón no ha cambiado. No hay nada en el horizonte que indique que en este último año del sexenio del presidente Calderón, el ciclo político no se va a hacer presente. Precisamente, entonces, justamente, o sea, tú mismo, tal vez incluso estás medio suavizando tu aseveración en el sentido como que diciendo, es que es obvio, pero si es tan obvio, ¿por qué los demás no lo ven? Bueno, yo creo que habría que preguntarles por qué no lo ven, por qué no, Alberto, yo diría que lo que habría que preguntar es, ¿por qué no ven la lluvia cuando las gotas de agua han empezado a caer? Buen punto. Buen punto. Ahora, ¿qué problemas? Por supuesto que para ti esto te va a traer va a ser motivo de orgullo de que tú vas a tener la razón y un gran motivo de orgullo a mí de que lo dijiste aquí en mi sitio, en economiafinanzas.net. Pero fuera de eso, aparte, ¿qué implicaciones por el lado negativo tiene esta falta de previsión de estos números por parte de los economistas oficiales? Bueno, por parte del gobierno yo creo que el impacto no va a ser significativo porque de alguna manera es una estrategia importante que el gobierno mexicano de alguna manera ha usado en el pasado, de ser conservador para que cuando la cifra oficial al final del año se presenta mucho mejor, entonces pues eso genera un impacto positivo. El gobierno fue conservador y al final de cuentas la economía creció más, de tal manera que eso en lugar de afectar va a beneficiar al gobierno mexicano. Yo creo que el problema viene en el resto de los pronosticadores del mercado, que a pesar de que están las señales de evidencia a 4 meses de haberse iniciado el año, todavía hay quienes aseguran que México va a crecer menos de 3% cuando el primer trimestre es ya de 5%. Es lo que decía, claro. Las gotas de agua están cayendo y hay quienes todavía dicen que no va a llover. Entonces, yo creo que el problema viene precisamente para el resto de los pronosticadores del mercado
que cuando la realidad muestre las evidencias contundentes de que efectivamente hay un crecimiento mayor, entonces yo creo que ahí es donde se va a ver afectada su capacidad o su confiabilidad para generar pronósticos. Ya. Ahora, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la historia del ciclo político mexicano de cada 6 años, ¿qué es lo que podemos esperar el próximo año? Que ya no una crisis, porque hasta hace poco lo que esperábamos siempre era una crisis. Ya no, parece ser que ese no es el asunto, pareciera, pero dime tú. Claro, Alberto, el ciclo político en México presenta dos fases muy bien definidas. La primera se presenta en el 6º año de gobierno, cuando se presentan las elecciones, y ahí hay un efecto positivo sobre la economía. El segundo efecto se presenta el siguiente año, que es el primer año del nuevo gobierno. Aquí el efecto es negativo porque en primer lugar se acaban las elecciones, se acaba el efecto del gasto para financiar el proceso electoral, se da el cambio de gobierno, el cambio de administración y sobre todo el cambio de equipo económico, político y social. Y eso generalmente introduce no solamente retrasos en la ejecución del presupuesto federal durante los primeros meses del primer año del nuevo gobierno, sino también genera incertidumbre y de alguna manera retraso en las decisiones de consumo e inversión del sector privado. Eso hace que la ejecución del gasto público y de la inversión y consumo del sector privado se retrasen y eso al mismo tiempo golpea la actividad económica. De tal manera que lo que se genera como la siguiente fase del ciclo político en la economía mexicana es una desaceleración de la actividad económica durante el primer año de cada gobierno. Por lo que estamos esperando que ahora sí se presente una desaceleración en el 2013, que como tú bien los dices, no va a ser una crisis, no va a ser una recesión, pero sí va a ser una desaceleración que va a mandar el crecimiento de la economía mexicana posiblemente a un 3, a un 3.5, después del 5% que estamos esperando para el presente año. Bueno, 3.5% no es ideal, pero tampoco está tan mal, ¿no? Así es, efectivamente, coincide con la tasa de crecimiento potencial de la economía mexicana. Claro. Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, desde Pensilvania. Muchas gracias por tu buena disposición a charlar con nosotros y te estaremos molestando pronto de nuevo. Por supuesto, Alberto, no es molestia, al contrario, es un placer. Suerte.